Decía, hoy tenemos un lujo aquí en Mesa Chica. Me he levantado con ella, con la voz de ella, toda mi vida. Hablamos de Magdalena Ruiz Guiñazú. Desde muy temprano, Magdalena, todos los santos días. Entonces me odiabas, me No, imagino. te amaba y me encantaba tu manera de hacer periodismo, me encanta, de hecho vos seguís haciendo radio, la manera de entrevistar que marcó un hito y de pelear un poco a la mañana también. Y sí, por supuesto. Pero evidentemente muchos chicos cuando escuchaban, chicos, levántense que ya son las 6 de la mañana o las 6:30, porque tuve distintos horarios, me deben haber odiado, pero bueno. Pero me ponías María Elena Walsh. Sí, sí. Las canciones de María Elena, que son tan maravillosas, evidentemente eran una ayuda para levantarse, ¿no? Y para todos es parte de la vida, digo, tu voz, sí, tu escucharte temprano y también esto de las canciones para despertarse de María Elena, y también, ¿por qué no cuando peleabas a esos entrevistados que no decía, vamos Magdalena, vamos? Bueno, siempre hay peleas en el periodismo, vos lo sabés muy bien. Hay peleas y vamos a arrancar con algo. Mira, te edité yo no, lo hizo Sol Derellán, nuestra productora, unas breves frases sobre esto tan peligroso que se está diciendo de la CONADEP para los periodistas. Míralo conmigo y después comentamos. ¿Cómo no? Lo miramos. Yo creo que se tenía que hacer una CONADEP del periodismo, lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Vos no podés, así acá esmerilaron el gobierno de Cristina durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Acá hubo cierto periodismo que armó todo eso y trabó todo eso y me parece que no tendría que salir como indemne de todo esto. Me parece que habría que tener un juicio. Mintieron a toda una opinión pública que le creyó. Ese señor, yo creo que debe seguir divirtiendo a la gente que se divierte con él. Es su profesión, eso lo sabe hacer bien. No tiene la más mínima idea ni lo que fue una dictadura, ni lo que significó buscar a los desaparecidos. No tiene idea. ¿Pero por qué no puede pensar eso, Daddy? Eso es lo que no entiendo. Eso no quiere decir que yo pienso así. ¿Y qué tengo que hacer a Daddy? Decirle, callate la boca, no salga más en la radio, no diga más nada. Es lo que él cree. Es una expresión de todo lo que nosotros contenemos. Daddy Brieva forma, lo lamento porque es un tipo simpático, pero forma parte de un pensamiento ya casi estalinista. Yo creo que el señor Brieva no entendió nada. O a lo mejor era tan joven cuando la dictadura que no se daba cuenta, no se dio cuenta de la importancia que tuvo en el juicio de los comandantes la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, la CONADEP, ¿no es cierto? Magdalena, minimizar un hecho como fue la CONADEP y vincularlo con el periodismo, ¿qué te genera? No, por eso te digo que el señor Brieva evidentemente o es un ignorante voluntario que trata de dar un cariz a lo que él quiere institucionalizar, o simplemente no entendió nada y realmente confunde las cosas. Fíjate vos que el Tribunal de Nuremberg, por ejemplo, que juzgó a los nazis cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era internacional. Kosovo actualmente es un tribunal internacional. En cambio nosotros acá en la Argentina, a través de la Comisión Nacional que elaboró el informe Nunca Más, bueno, tuvimos un juicio a los comandantes de la dictadura con jueces argentinos, con testigos argentinos y con condenados argentinos. Así que yo creo que decir a esta altura de las cosas una reflexión como la del señor Brieva no solamente es un papelón, sino que demuestra que no entendió nada. Así que más vale que volviera a los archivos para por lo menos entender un poco de lo que pasó en el país, ¿no? Mirá, y nadie mejor que Magdalena para hablarte de archivos. Vamos a ir a una entrevista de ella, en realidad una pregunta que hacía ella nada más y nada menos que a Videla, en un contexto en el cual muchos callaban, muchos tenían miedo. Fíjate por qué tiene más autoridad que nadie para hablar de estos temas. Justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y consecuentemente entre los pueblos.
Nadie se atrevía en ese momento, en ese contexto, a decir que había una diferencia, que se veía distinto. Basta ver los archivos. Cuando ves estas imágenes y ves que hoy se trata de investigar, por ejemplo, a periodistas, de llevarlos a la justicia, como lo que está ocurriendo, ¿qué te genera? El caso de Daniel Santoro. Exactamente. Que ahora lo están atacando, ¿no es cierto? No, esto es inadmisible de ninguna manera, de ninguna manera. Y fíjate vos que, volviendo a lo que ocurrió en nuestro país, hay una gran falta de respeto de pronto, o por ignorancia o por ambiciones políticas, porque el kirchnerismo, por ejemplo, le cambia el prólogo de Ernesto Sábato al informe Nunca Más. Eso culturalmente es inaceptable. Es decir, si vos de repente encontrás un libro, ¿qué te puedo decir? De, no sé, de Ramiro de Maeztu, ¿no es cierto? Y le cambiás el prólogo, toda la Academia de Letras se te va a venir encima con toda razón. Y digamos, estos le adosaron directamente a una nueva edición, le adosaron un prólogo hecho por los kirchneristas, que muchos de ellos ni habían nacido en aquel momento, ¿no? Así que esa falta de respeto es inaceptable. Y la idea de un periodista que puede ir preso, de hecho el juicio se prorrogó, pero estaba la posibilidad, inclusive se hablaba de ese tema. ¿Por qué crees que se llega a esta instancia con lo que está ocurriendo con el juez Ramos Padilla? Mira, no sé, pienso que hay algunos que tienen interés en producir otro tipo de grieta, es decir, un poco lo que decía Graciela Fernández Mejide, en parte porque no tienen ni idea de cómo fueron las cosas, qué significó, ¿no es cierto?, volver a la democracia, qué difícil fue el retorno a la democracia y cuánta gente perdió la vida. Mira, cada vez que paso por la ESMA, acá en Libertador, ¿no?, recuerdo que para Navidad, que para las fiestas, en un gran pino que hay ahí en la entrada, lo llenaban de lucecitas y entonces uno pasaba y pensaba, bueno, los marinos están festejando la Navidad. Y ahí por ahí pasaron 5.000 personas, de las cuales hubo muchas que perdieron la vida porque los tiraron en el Río de la Plata. O sea que es muy importante tener la información de los hechos tal como fueron los hechos, ¿no? Magdalena, esta idea de CONADEP, más allá del desconocimiento que marcabas, ¿crees que puede llegar a ser una realidad si el kirchnerismo llega al poder? ¿La de Brieva? La de Brieva. No, es un disparate. No, porque además, así como lo estamos comentando con vos, yo creo que hay mucha gente que tiene la edad suficiente como para darse cuenta que este señor está macaneando y está diciendo pavadas, por calificarlo amablemente, ¿no? No quiero pensar que tenga otra intención, sino que sea un ignorante. Recién mostrábamos unas imágenes tuyas de una época en la que muchos callaban y hubo otra época donde el periodismo era condescendiente. Y hablo en pleno kirchnerismo, pero kirchnerismo no del de ahora, de la batalla por la elección, sino de kirchnerismo en el poder que muchos callaban. Vamos a ver esta pelea que tuviste, este duelo de periodistas, pero donde marcaste algo de la política que se vivía en el país. ¿Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena? Quiero que lo digas. Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. ¿Quién sería? Sí. ¿Quién del gobierno, por ejemplo? No sé quién del gobierno, pero ciertamente el gobierno. El gobierno en general. Me dice a mí lo que vos yo tengo que hacer cada domingo. Permanentemente. Y además, vos aquí, en este mismo estudio, calificaste a la prensa en general y a los colegas con la palabra son un montón de mierda. Así que acá lo escuché Jamás yo, lo escuché diría una palabra así. Yo no digo eso por radio. y me la aplicaste a mí también. Vamos a las preguntas de los oyentes, por favor. Magda, pero ¿cuándo tenés una grabación de una acusación de ese tipo? No acostumbro a usar los espionajes que hacen otros. No tengo la grabación. Más allá de esta situación puntual, lo que me interesa es tu análisis de la relación del periodismo en esa época. ¿Cómo lo viviste, cómo lo atravesaste y qué opinas? Mira, era muy complicada. Incluso López Rega a mí me aplicó la ley de prescindibilidad, que no podías trabajar en ningún lado, ¿no es cierto? Y ahí fue cuando Cacho Fontana, por el cual tengo un gran agradecimiento, me llevó al Fontana Show, que era el noticiero de radio más importante que hacía Radio Rivadavia.
Y me llevó ahí y así pude volver a trabajar, ¿no? Porque en aquel momento la mayoría de los medios de comunicación estaban en manos del Estado. Entonces la televisión era estatal, ¿no es cierto? Muchas de las radios también. O sea que ese ofrecimiento de Cacho para mí fue, no solamente aprendí mucho periodísticamente, sino me quedé muy agradecida, ¿no? Magdalena, ¿cómo ves hoy la situación ya no hablando de periodismo, sino de política? Digo, este país dividido en dos 40%. Sí, es un momento difícil. Ahora creo que ha sido muy hábil la idea, no sé qué pensás vos, de la fórmula Macri-Pichetto, porque indudablemente, aún no siendo peronistas, no podés dejar de reconocer que el país tiene una fuertísima impronta peronista, no kirchnerista necesariamente, peronista. Hay que recordar lo que significó Evita, lo que significó también sobre todo la primera presidencia de Perón, ¿no? Ya en los últimos tiempos era otro el panorama, pero sí, son momentos así históricamente disímiles. ¿Crees en esa teoría, más de un paralelo, si bien la situación es distinta, pues la fórmula es distinta, los que hacen el paralelo de Héctor Cámpora y la situación de Cristina como vicepresidenta? No, me parece que no, porque Héctor Cámpora era un manso cordero frente a Perón, tan es así que a los 30 días de haber asumido renunció a la presidencia, ¿no? Creo que ahora las cosas son, me parece, quizás me equivoque, pero me parece que son un poco más complicadas, ¿no? Y figuras como la de Sergio Massa que van migrando, ¿qué opinión te generan? Ese señor tiene tal ansia de figuración que incluso hasta se le nota en la cara una desesperación por salir en la foto. Y la vida no es solamente salir en la foto, hay otras cosas. Así que, y los resultados, pobre Massa, no le dieron muy bien tampoco. Y esto de saltar también con su electorado como que Sí. lo va perdiendo. Sí. ¿Y qué pasa decías recién la fórmula Macri-Pichetto, es cierto, sorprendió, inclusive los encuestadores así lo dicen? Muy hábil, muy hábil. Viste que hoy se habla mucho de la situación de la maniobra o cintura política que tiene el macrismo o no tiene el macrismo. ¿Crees que esa fue una jugada más política que técnica? Mira, quizás es un poco pronto para así marcar, ¿no?, dos situaciones. Yo te diría que políticamente hábil, sí, desde ya. Políticamente bien ubicada en el tiempo, también, ¿no? Ahora vamos a ver cómo resultan las cosas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué opinas de ese duelo, digamos? ¿Son dos modelos que pugnan, el de Kicillof y el de Vidal? Sí, absolutamente. Kicillof es una persona un tanto exaltada, te lo digo así con palabras exquisitas, pero sí, nada que ver con María Eugenia, que realmente Vidal es una mujer que ha sabido ganarse la voluntad y el apoyo de su provincia, ¿no? Hay muchos que están llevando la grieta a decir que un modelo es más similar al de Venezuela como futuro y otro que tiene más que ver con la República. ¿Te parece exagerada esa aseveración? Sí, me parece que sí, no es errada del todo, pero quizás es exagerada, ¿no? Ahora, ocurren cosas que no dejan de sorprendernos. Por ejemplo, el apagón de la otra noche y el apagón en este momento que está sufriendo la ciudad de La Plata y los alrededores. Es como inexplicable, ¿no? Sobre todo el apagón que nos agarró como país y agarró Uruguay y agarró parte de Chile, agarró parte de Paraguay y de Bolivia, si no me equivoco. No sé, vos sabés que hará unos 10 años más o menos, hicimos para TN, para Canal 13, un especial en el desierto de Arizona, donde el Observatorio Vaticano se ha mudado porque el cielo de Europa está muy contaminado, entonces dificulta tener un observatorio espacial, ¿no? Entonces están ahí en el desierto. Y bueno, y ellos, los jesuitas que están al frente del Observatorio Vaticano, te hablan con absoluta naturalidad, ¿no es cierto?, de que, bueno, nuestros hermanos que están allá estudian particularmente una luna de Marte que se llama Europa. La sensación que uno tiene que el gobierno americano ha puesto un montón de plata, el Vaticano ha puesto un montón de plata, es porque algo tienen, algo mucho más concreto que lo que te cuentan, ¿no? Mucho más concreto. Es decir, ¿por qué vamos a ser nosotros los únicos que tenemos energía en el universo? Cuando, qué sé yo, mirás el cielo lleno de estrellas, decís,
bueno, ¿qué habrá ahí atrás, no? Hablando del Vaticano, que me llevas a otro de los temas, ¿cómo ves el rol hoy por hoy del Papa Francisco y esta situación que también genera otra grieta, pero en este caso entre los católicos? Sí, sí, la verdad es un poco inexplicable, ¿no? Bueno, Francisco fue guardia de hierro, ¿no? Dentro del peronismo. Es una fracción así, muy difícil de entender, digamos, para quien no comparte este tipo de principios, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando lo conocí, cuando era cardenal, ¿no? Le pedí una entrevista y no me la dio. Y me di cuenta que quizás, bueno, por algo era guardia de hierro, ¿no? Marcaba muy fuertemente las diferencias entre los que pensamos políticamente de una manera y los otros, ¿no? Hay varias palabras y frases. Por un lado está la de Alberto Fernández, pero también hay una de Aníbal Fernández que tiene que ver con vos. Y vamos a arrancar con Aníbal Fernández para hablar de esta historia reciente y otra de tus escenas protagónicas dentro del periodismo. Cuídense de sus amigos, porque le van a terminar rompiendo un brazo. No, cuídese usted de sus amigos. No, yo tengo muy buenos amigos. Son 100 no se veces preocupe. más malos que los míos. No se preocupe. Va, cuídese. ¿Y Boston? ¿Cómo? Y usted también, piénselo. Cuídese de sus amigos también, porque son más peligrosos los suyos que los míos. Quédese tranquila. Me caso con Moreno a partir de que sale la línea, antes de tomar un café con Mañeto. Dios Me caso mío. con Moreno, mire lo que le digo. Usted está tratando de presionarme y a mí en el grupo Clarín durante 20 años no me presionó nunca nadie. No, Eso se lo firmo. No, vamos. Me dice que me cuide de mis amigos y cosas por el estilo. Y claro, y usted es un secretario de Estado. Así por que, supuesto, ¿sabe qué? Es el estilo Kirchner, como cuando al mobilero nuestro le decía, a ver, a vos quién te manda a ver el grupo Prisa. Una vergüenza. Yo sé muy bien quién son mis amigos. Bueno, Aníbal, nos peleamos tantas veces que cuando incluso, creo que hacía mucho tiempo que no hablábamos, los chicos de la redacción prepararon como una especie de sinfín con todas las peleas que habíamos tenido y la verdad que él mismo con mucho sentido del humor se rió, ¿no? Porque efectivamente nos peleamos, bueno, esto es simplemente una muestra. Esa muestra que por ahí terminó siendo más risueña de lo que era en una primera etapa donde se tornaba un poco virulenta, tuvo otros protagonistas en el pasado reciente, me refiero por ejemplo a un Guillermo Moreno, me refiero a la intervención del INDEC. ¿Qué rol jugó ese tipo de medidas y qué análisis haces de esa última etapa? Bueno, mira, con Víctor Hugo también tuvimos una discusión importante porque yo creo profundamente en la independencia de criterio que tenemos que tener los periodistas, ¿no? Más allá de que tengamos o no simpatías por uno u otro movimiento político, pero tenemos que tener una independencia de criterio para ejercer el periodismo. Y yo me acuerdo que cuando fue el tema del campo, me parece que fue el 2005, ¿no? Bueno, Kirchner lo llamó por teléfono o le mandó un mail, no sé, a Víctor Hugo, y Víctor Hugo quedó fascinado y entonces, bueno, ahí discutíamos, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía que me parecía que teníamos que mantener a toda costa nuestra independencia como periodistas, porque yo le decía, mira, el papel que vos tenés en la mano tiene un sello del Confer. Yo tengo buena vista todavía, gracias a Dios. Y entonces, llegó a mí, el Confer no me mandan ningún papel. Entonces vos me estás diciendo que me indican lo que tengo que decir. Y mirá, el papel lo tenés vos en la mano, no yo. Magdalena, ¿hoy cambió el periodismo? Digo, hoy cuando uno hace zapping tenés opciones, algunas muy radicalizadas en la defensa de un modelo, la defensa de otro. Digo, ¿cambió el periodismo? ¿Lo ves distinto? No, yo creo que se defienden otras cosas o se atacan otras cosas, pero hay entre la gente joven, yo noto que hay una gran curiosidad, un gran afán, ¿no es cierto?, por esclarecer la situación de pronto que estamos viviendo sin explicaciones. Es decir, fíjate que el consumo ha bajado en tal forma, bueno, vos tenés los números, lo sabés, lo comentabas recién, que da la sensación de que para el comercio, el pequeño comercio sobre todo, va a ser particularmente difícil salir de esta situación. La última, Magdalena, tiene que ver con el futuro, digamos, de la Argentina. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que puede pasar de aquí a octubre?
Ah, bueno, mira qué buena pregunta. Que no lo sabe nadie, pero vos que lo Nadie, sabés, ¿eh? nadie. Yo no tengo la menor idea de lo que puede pasar, no lo sé porque incluso viste que algunos se oponen a las PASO ahora, ¿no? Bueno, si no recuerdo mal, hay que volver a los libros. La ley dice que cuando hay una lista única, no hay por qué ir a las PASO, ¿no? Así dice. Creo que es así. Así que creo que todavía vamos a ver una serie de cambios y de controversias que de pronto hace 6 meses no habíamos previsto. Para cerrar, Magdalena, te voy a mostrar una entrevista tuya de hace tiempo con nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, muy cortita para despedir a Magdalena. Ay, bueno, qué buen archivo. ¿Cómo es su mundo ahora, señor Borges? Bueno, por lo pronto es un mundo aligerado de colores y limitado a las formas que se mueven, a la tiniebla, a la claridad y al color amarillo. Yo he escrito un libro titulado El oro de los tigres. En ese libro me refiero al hecho de que cuando yo era chico, yo me pasaba las horas ante los barrotes de la jaula de los tigres en el jardín zoológico, pues estaba fascinado por el pelaje amarillo del tigre. Y ahora el amarillo es el único color que me queda. De modo que de algún modo se ha cerrado el ciclo. Y por eso lo llamé al libro El oro de los tigres. Porque yo empecé visualmente por el amarillo y ahora es el único color que veo. Porque el azul puede ser rojo, el rojo puede ser verde, el verde puede ser marrón, todo eso se confunde. Qué carrera y qué archivo, ¿no? Sí, realmente, qué buen archivo, chicos. Voy a venir a mirar. Te queremos aquí, Magdalena. Muchas gracias por habernos acompañado. No, pero un gusto. Gracias por invitarme. Magdalena Ruiz Guiñazú. Y ahora vamos a hablar con